En una ocasión, un obispo católico publicó un libro afirmando que el enlace entre el catolicismo y el nazismo fue bueno. El concordato con el Vaticano dio apoyo a Hitler, que fue arropado por su religión en una lucha cruel y sin sentido. De hecho, un obispo animó a la gente por toda Alemania en sus discursos pronazis, pues dijo: en esta hora, todos los católicos alemanes que viven en el exterior dan la bienvenida al nuevo Reich alemán, cuyas filosofías están de acuerdo tanto con los valores cristianos, que serían los católicos, como con los valores nacionales. Este obispo nazi, por lo tanto asesino, terminó recibiendo una placa de oro del partido nazi por sus servicios. En junio de 1933, en vez de ser expulsado del catolicismo por su apoyo incondicional a los genocidas nazis, el Vaticano lo ascendió a obispo titular. Esta unión nazi-católica provocó una época de crímenes y matanzas, y es que al papado no le importaba lo que ocurriese con ningún otro grupo religioso. Su único interés estaba en asegurar el desarrollo de la Iglesia Católica, por lo que apoyaron todo régimen fascista. Como dijo el Papa Pío XI, si era necesario, se trataría incluso con Satanás por los intereses de esta Iglesia. Para el Vaticano, Hitler era buena gente, un buen católico. Hay muchos casos de alabanzas de obispos católicos al tirano y asesino de Hitler. Por ejemplo, en 1937, un cardenal católico se reunió con Hitler y dijo que Hitler vivía en la fe para con Dios, y escribió una carta episcopal alentando la cooperación entre la Iglesia y el Estado para combatir el comunismo. Y desde luego, este buen hombre tenía razón, ya que el Dios católico lleva 1600 años matando por mediación de la Iglesia Católica. De hecho, Hitler dijo en una ocasión que él solo hacía lo que la Iglesia llevaba haciendo siglos. Las alabanzas a Hitler parecen no tener fin, de parte de sacerdotes católicos. Son muchas y escandalosas. Otro cardenal consideró a Hitler como un hombre de paz y ordenó que todos los católicos de Alemania agradecieran mediante un festival de campanas el domingo a Hitler. El cardenal envió también sus más calurosas felicitaciones al Führer en nombre de los obispos. Dijo también: oraciones fervientes de los católicos de Alemania se están enviando al cielo sobre sus altares. Cierto obispo, conocido como el obispo negro, decía que el nazismo desplegaba una poderosa cultura cristiana, católica. En 1938, cierto cardenal ordenó que todas las iglesias de Austria tocaran las campanas y oraran por Hitler, pues era su cumpleaños. Así que Hitler sentía el apoyo de la organización a la que pertenecía, por eso hizo declaraciones como esta: estamos convencidos de que la gente necesita y requiere esta fe. Por lo tanto, hemos llevado a cabo la lucha contra el movimiento ateo. Y esto, no solo con unas declaraciones teóricas, lo hemos aplastado. Con estas palabras, Hitler involucraba a la Iglesia, que lleva guerreando desde los albores de su historia, cuando Constantino declarase religión oficial al cristianismo hasta nuestros días, por lo que Hitler declaró: aprendí mucho de la orden de los jesuitas hasta ahora. Nunca ha existido en la tierra nada más grandioso que la organización jerárquica de la Iglesia Católica. Yo transferí a mi partido mucho de esta organización. Desde luego le tuvieron que enseñar mucho estos católicos. El hecho de que el Vaticano esté concluyendo un tratado con la Nueva Alemania significa un reconocimiento del Estado nacionalsocialista por parte de la Iglesia Católica. Este tratado muestra a todo el mundo clara e inequívocamente que la afirmación de que el nacionalismo es hostil a la religión es una mentira. La Iglesia Católica consideraba a los judíos como pestilentes por 500 años, por eso los puso en guetos, porque les reconoció a los judíos lo que para ellos eran. Reconozco a los representantes de esta raza como pestilentes para el Estado y para la Iglesia, y quizás de tal modo estoy haciendo para el cristianismo un gran servicio, empujándolos fuera de escuelas y de los cargos públicos. Por lo que este hombre que mató a niños, mujeres y hombres en cámaras de gas, soy ahora, como antes, católico y siempre lo seré. En un comunicado del Vaticano se dijo: Adolf Hitler, hijo de la Iglesia Católica, murió defendiendo la cristiandad
Por tanto, es incomprensible que no se puedan encontrar palabras para lamentar su muerte cuando hubo tantas para exaltar su vida. Sobre sus restos mortales se alza su victoria, figura moral, que con la palma de los mártires de Dios a Hitler los laureles de la victoria. Por lo que Hitler fue un mártir para la Iglesia Católica. Hitler y otros tantos líderes de su régimen eran miembros bautizados de la Iglesia Católica. Por lo tanto, uno puede preguntarse, ¿por qué no se les excomulgó? ¿Por qué no se les expulsó de la organización católica por sus crímenes? El Vaticano responde que fueron mártires, no asesinos. El 8 de diciembre de 1993, un profesor de la Universidad de Baylor habló en el Museo del Holocausto de Estados Unidos. 6 millones de judíos fueron asesinados sistemáticamente en pleno corazón de la cristiandad por católicos, protestantes y ortodoxos bautizados que nunca fueron amonestados ni mucho menos excomulgados. ¿Por qué callaron también las iglesias protestantes y ortodoxas? Por ejemplo, en octubre de 1945 tuvo lugar una reunión de 11 destacados clérigos protestantes en la que reconocieron: nos acusamos de no haber sido más valientes al declarar nuestras convicciones, más leales al decir nuestras oraciones, más gozosos al expresar nuestra fe y más ardientes al demostrar nuestro amor. Estos líderes espirituales alababan a Dios con los labios, pero sus hechos demostraron que realmente lo odiaban, pues realmente servían al Tercer Reich. La razón por la que las iglesias callaron es evidente: luchaban por un mismo fin, luchaban por un mismo Dios. Los que luchaban contra Alemania no eran diferentes. Según el New York Times del 29 de diciembre de 1966, en el pasado, las jerarquías católicas locales casi siempre apoyaron las guerras de sus naciones, bendiciendo las tropas y rezando por la victoria, mientras que un grupo de obispos del bando opuesto rezaban públicamente por el resultado contrario. Por lo que el Vaticano no solo apoyó a los ejércitos nazis, sino a los que se enfrentaron contra ellos, aunque eso implicase la muerte de personas de la misma fe. El 8 de diciembre de 1939, el Papa Pío XII redactó la Carta Pastoral, donde pedía a los capellanes de los ejércitos de las naciones beligerantes que confiasen en sus respectivos obispos militares y que luchasen bajo la bandera de su país y también por la Iglesia. Aproximadamente 70 millones de personas murieron entre 1939 y 1945 tras la Segunda Guerra Mundial por estas personas antisemitas como Hitler o Pío XII. Pío XII tenía la costumbre de pronunciar una oración donde decía: oremos por los pérfidos judíos, que hoy día ya no se usa. También hizo una petición a los aliados de no usar soldados negros para guarnecer el Vaticano tras la liberación. Esta persona era una racista, y hay que recordar que dicen que son el propio Jesucristo en un velo de carne. Los historiadores han demostrado que la Iglesia Católica ayudó a muchos nazis, incluso a algunos que eran acusados de crímenes de guerra, a escapar de la justicia y les ayudaron a huir a Argentina y otros muchos países. El lado opuesto de estos llamados cristianos fueron los testigos cristianos de Jehová, que se negaron a matar al prójimo. Como dijo un profesor, los testigos de Jehová fueron de hecho el único grupo en el Tercer Reich que fue perseguido únicamente sobre la base de sus creencias religiosas. Estos solo tenían que firmar que dejaban su religión y se unían al ejército nazi. Otros prisioneros de los campos de concentración llegaron a admirar a los testigos de Jehová por su firme postura. Hablando de los testigos, un prisionero austriaco comentó: no van a la guerra, prefieren que los maten antes que matar a nadie, y por eso fue que 1500 testigos de Jehová perdieron su vida, ya que a diferencia del catolicismo y las religiones protestantes, no apoyaron a Hitler en su lucha contra el mundo. En 1934 Hitler juró que eliminaría a los testigos de Jehová cuando dijo: esta cría será exterminada de Alemania. Mientras intentaba llevar a cabo su siniestro plan, los testigos soportaron una cruel persecución. Fueron ejecutados en Alemania y en los países ocupados por los nazis. La mayoría de ellos fueron juzgados, sentenciados a muerte y decapitados. Rudolf,
Tenía 17 años cuando fue decapitado el 22 de septiembre de 1944. En su carta de despedida le dijo a su madre: «Muchos hermanos han andado por esta senda y yo también lo haré». Gerald tenía 20 años cuando fue decapitado el 6 de mayo de 1943. 2 años antes, su padre había sido decapitado en la misma cárcel. Gerald escribió a su familia y a su novia estas palabras en su carta de despedida: «Sin la fuerza del Señor no habría podido andar por esta senda». Ellen, casada y madre de 2 hijos, había sido detenida varias veces. En 1937 perdió el bebé que esperaba a causa del maltrato que recibió durante un interrogatorio. El 8 de diciembre de 1944 fue decapitada en la guillotina en la cárcel de Berlín. La inconmovible fe de los testigos de Jehová en un futuro milenio se resume mejor en las siguientes cartas de testigos alemanes sentenciados a muerte. Mis queridos hermanos, cuñada, padre y todos los demás hermanos, debo escribirles la dolorosa noticia de que cuando reciban esta carta ya no estaré vivo. Por favor, no se apesadumbren demasiado. Recuerden que para el Dios Todopoderoso es una tarea sencilla resucitarme de entre los muertos. Sepan que intenté servirle en mi debilidad y estoy completamente convencido de que ha estado conmigo hasta el fin. Me pongo en sus manos. Y ahora, mis queridos padres, quiero darles las gracias por todas las cosas buenas que han hecho por mí. Que Jehová los recompensen por todo lo que han hecho. Fue ejecutado en Danzig por ser testigo de Jehová. Después de ser sentenciado a morir en la guillotina, Johannes Harms tuvo 7 oportunidades de retractarse de ser testigo cristiano de Jehová. Poco antes de su ejecución, acaecida en 1940, envió la siguiente carta a su padre Martin, quien también estaba en prisión por ser testigo. Mi querido padre, todavía faltan 3 semanas para el 3 de diciembre, cuando hará 2 años que nos vimos por última vez. Aún puedo ver tu amada sonrisa cuando trabajabas en el sótano de la prisión y yo caminaba afuera en el patio. Me he sentido orgulloso de ti durante todo este tiempo. Y también me ha asombrado tu manera de llevar la carga con fidelidad al Señor. Ahora yo también he recibido la oportunidad de probar mi fidelidad al Señor hasta la muerte. Sí, fidelidad, no solo hasta la muerte, sino incluso en la muerte. Mi sentencia de muerte ya ha sido anunciada y estoy encadenado día y noche. Las señales son de las esposas, pero todavía no he visto plenamente. Aún tengo una oportunidad de salvar mi vida terrestre, pero solo si con ello pierdo la vida eterna. Querido Padre, cuando estés de nuevo en casa, no dejes de cuidar de manera especial a mi querida esposa, pues para ella será particularmente penoso saber que su amado no regresará. Sé que lo harás y te doy las gracias de antemano. Mi querido Padre, en espíritu te suplico que permanezcas fiel, como yo he tratado de permanecer fiel, y así nos veremos de nuevo. Pensaré en ti hasta el último momento. Tu hijo, Johannes.